Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Es el episodio 1 de una nueva serie de videos que vamos a hacer, en la que vamos a estar hablando con diferentes especialistas de diferentes áreas sobre diferentes temas, algunos de ellos, o más bien todos ellos relacionados con matemáticas. El día de hoy, para este primer episodio, tengo como invitado al profesor Rodrigo de la Vega, y pues él ahorita nos va a hablar un poco acerca de algunos datos generales, ¿no? Tu nombre, tu edad, qué estudiaste, a qué te dedicas. Vamos a arrancarnos. Con mucho gusto, Alex. Gracias, buenas tardes. Su servidor Rodrigo de la Vega Telles Girón. Soy maestro de artes en la secundaria técnica 35, en la comunidad de Jurica, Querétaro. Y en este subsistema de secundarias técnicas tengo trabajando ya 13 años. 13 años. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Bellas Artes, y tengo dos disciplinas, dos licenciaturas. La primera fue como actor, estudié teatro, actuación, y la segunda carrera que estudié, Alejandro, es la docencia en artes escénicas, no nada más teatro. Las artes escénicas también son la danza, el ballet y el ballet, que no deja de ser danza. Muy bien. Así es. Y actualmente entonces das clases de tiempo completo aquí en la técnica 35. Sí, tengo la oportunidad de casi tener ya el tiempo completo y ya nada más estoy en esta escuela, la secundaria técnica 35, y muy contento porque toda la energía ya va enfocada hacia una sola comunidad. Anteriormente estaba en 2, 3 escuelas al mismo tiempo, y tú sabes que es pesado. Entonces sí, ya puedo trabajar mejor los proyectos. Es que sirve a 2 amos o a 3, pues con alguno queda mal, ¿no? Entonces pasa. Qué bueno. Sí pasaba. Que ya no eres maestro taxi, porque además sí, ¿no? Claro. Además, el traslado, bueno, ya hablando de temas, ¿no? De maestros, pero bueno, estamos en este momento en la bodega, que tiene libros, que tiene algunos materiales. Lo saco a colación porque la génesis de esta charla es una tapita de un refresco, ¿no? Sí. El otro día iba yo pasando por la plaza cívica y de repente veo que el maestro Rodrigo está haciendo un tapete de esos de Día de Muertos, pero en lugar de hacerlo de acerrín, de pétalos de flores, de polvo de colores, no sé, de lo que sea, frutas y todo esto, son tapitas de plástico y de diferentes colores, y entonces una variedad enorme de colores. se forma una imagen, se forma una figura, pero además a escala más grande, y entonces de inmediato pues a mí me remite a matemáticas. Yo digo, bueno, aquí está la proporcionalidad, y entonces comenzamos a tener una charla acerca del punto, ¿no? Que va a ser nuestro invitado del día de hoy a nuestro tema de conversación, el punto. Entonces, pues si quieres comenzamos por ahí, nos puedes platicar acerca de tu proyecto de las tapitas, porque tiene muchos elementos muy interesantes. Uno de los que nos debería llamar la atención es que el material se puede reutilizar una y otra vez, y pues, no es biodegradable, sino que se puede utilizar 30 años la vida útil de un maestro y seguir otro maestro. Claro. Esa estrategia. Entonces, ¿cómo te surge a ti la idea, ¿no? de hacer un tapete monumental ahí, un tapete de muertos hecho con tapitas y no con otro material? Claro, pues si me permiten me voy a explayar, Alex, pero yo encantado y emocionado por la oportunidad que me das de platicar, Alejandro. ¿De dónde nace? Es una pregunta así como muy crucial, porque como yo les dije, mi disciplina artística es el teatro, la danza, y sin embargo este proyecto de las tapas, este proyecto del tapete artístico, se va más enfocado hacia otra disciplina artística, que son las artes visuales. Entonces, si me permites, Alex, empezar con que yo hacía este proyecto antes de la pandemia por el COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no? Yo hacía este proyecto antes, pero sin embargo, que el irnos de las escuelas, estar trabajando en casa, clases a distancia, la verdad que sí revolucionó en mí mi forma de dar clases.
Mi metodología sí cambió mucho. Entonces, yo me pregunté cómo enseñar teatro, danza a los alumnos, a mis alumnas, a mis alumnos a distancia, por una pantallita. Me conflictúe un poquito. Sí podía hacerlo, sí lo estaba haciendo, pero creo yo que no tenía los resultados adecuados. Y me acuerdo que llegó septiembre y era el aniversario de la escuela, el 25 aniversario de la secundaria técnica 35, Eduardo Duarte Castillo. Y dije, ¿por qué no que hagan una imagen, bueno, un boceto, un dibujo y luego un pequeño tapete con tapas, con las tapas de colores, con el tema alusivo al aniversario de la escuela? Entonces llegaron muchas evidencias de alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria con esos pequeños micros tapetes, ¿no?, en su casa. Yo había hecho previo, un año antes de la pandemia, había hecho un tapete, pero relativamente también muy pequeño, con dimensiones pequeñas. Pocas tapas, tuvimos pocas tapas. Entonces, yo dije, esto ya lo tenemos que hacer el siguiente año, cuando vengamos, quién sabe cuándo, llegamos a la escuela, hay que hacerlo más grande. Entonces, por ahí les pedí ese año de pandemia, de aprendizaje a distancia, les pedí que fueran juntando sus tapas, que yo las iba a recoger. Por ahí tuvimos una caravana educativa propuesta por una maestra de español de aquí de la escuela. Hicimos una caravana educativa 2 veces en el ciclo escolar, 19-20, no es cierto, 20-21. Y yo recogí tapas. Entonces, por ahí varios alumnos, alumnas, mamás, papás, me dejaron las tapas ahí en la camioneta. Me acuerdo que las echábamos en la camioneta y las trajimos al colegio. Ya empezamos a regresar a las escuelas con los sistemas híbridos, un poco a distancia, un poco en la escuela, y cerramos el ciclo escolar y ya teníamos más tapas de colores. Por ahí, cerrando ese ciclo escolar, no es cierto, 21-22, empezamos a como que tener ya más material de tapas, cajas para resguardarlas, y fue donde dije, a ver, aquí viene ya como esta secuencia didáctica de aprendizaje. Entonces, les empiezo a hablar del elemento gráfico como el arranque de todo, el punto. El elemento fundamental. Exactamente, porque en las artes visuales todo gráfico empieza con el elemento del punto. Entonces, hacemos una posición y a partir de ahí podemos hacer un trazo mayor, un trazo gráfico donde ya se puede crear una línea. Pero entonces, ¿qué es el elemento del punto? Pues puede ser un elemento muy insignificante, Alex, pequeño, diminuto, estático, que no hace nada. Pero empezar a jugar con 1, 3, 8, 27, 34 puntos, empezándolos a mover en el espacio, podemos empezar a generar algo más. Entonces yo dije, perfecto, se trabaja en el cuaderno de artes, bocetos, con ciertos temas, contenidos, actividades a realizar. Y cercano al ciclo escolar pasado, estamos hablando del 21-22, hicimos el tapete ya un poquito más grande. Entonces, ¿qué les dije? Chicos, investiguen a uno de los artistas plásticos gráficos importantes del siglo XX, ¿no? José Guadalupe Posada. Entonces, era un caricaturista y trabajó con la técnica del grabado. Entonces, hay muchos trabajos de José Guadalupe Posada. Las catiras son... exacto, de hecho las calaveras fueron ilustraciones de José Guadalupe Posada. Entonces hay muchas ilustraciones, yo la pongo en un formato de Word, una hoja carta en blanco y negro,
Y aparte de que ya investigaron un poquito la biografía de José Guadalupe Posada, yo les hablo un poquito de la teoría del color y les digo, chicos, esta ilustración hay que colorearla, hay que darle vida, hay que darle brillo. Entonces ellos juegan con los colores básicos, primarios, los secundarios y empiezan a trabajar, ¿no? Los mejores trabajos los vamos seleccionando y con un trabajo de colegiado con los docentes, a ver cuál les gusta más, cuál les gustaría verlo en dimensiones más estratosféricas, ¿no? Entonces se selecciona uno, se le dice al alumno o a la alumna ganadora que su ilustración coloreada ganó y lo vamos a representar para el tapete artístico del 2 de noviembre. ¿Por qué esa fecha en especial y no otra? Porque hace años, Alex, también vi que muchos compañeros, muchas escuelas hacen sus tapetes artísticos muy hermosos, con acerrín, pero ¿qué creen? Los pintan. Están usando ahí aerosoles o pintura acrílica, pero empiezan a consumir mucho, empiezan a gastar mucho, hacer que los chicos compren pintura para pintar ese acerrín de muchos colores, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi idea? Evitarnos eso. No consumismo. Ok, somos un país que consume mucho refresco y todas las bebidas están embotelladas. Entonces, todo ese material por lo regular, Alex, va a la basura. Entonces, hay que recuperarlo. Esa fue mi primera idea. Y a partir de recuperarlo, reusarlo. Entonces, es esto de que, bien, empezamos a juntar muchas tapas, dividirlas, y como ves, empezaron a juntar las cajas, y con muchos colores de tapas. ¿Podemos ver una cajita? Claro, por supuesto. Porque, bueno, eso responde a la pregunta de cómo se guardan, dónde se guardan. Qué bueno. Exacto, ¿no? Entonces, aquí hay el color gris. No es tan común como el rojo y el azul por las bebidas refrescantes, pero bueno, aquí ya hemos pintado muchas. Yo les digo a los chicos, alumnos, no se trata de comprar refrescos para que se traigan las tapas, no, porque esa es la idea, ¿no? Sí. Pero te digo, desgraciadamente somos un país que consume mucho refresco o bebidas embotelladas. Entonces, pues, eso ya está ahí, vamos a guardarlo, vamos a dejarlo ahí para muchos tapetes artísticos. Entonces, ya se le dice a los ganadores, chicos, tu dibujo, tu ilustración de José Guadalupe Posada está en un formato de Word, para el tamaño carta. Bueno, hay que trabajar la dimensión, la proporción, a escala. Y entonces convertirlo de un 24 por 20 centímetros, hay que convertirlo a metros. Entonces, ¿tomaste las medidas de tu tapete de este año? No, fíjate, a ojo de buen cubero les dije a los chicos y chicas, dije, a ver chicos, tenemos este espacio, calcúlenle cuánto es, y más o menos le calculamos que eran como 5 metros, Alex, más o menos. ¿Cuánto? Eran los cuadros de la plaza cívica, del patio cívico, eran como unos 5 metros, como por 9. Este tapete del año 2022. 45 metros cuadrados aproximadamente. Y entonces se hace este proceso. El compañero o la compañera, alumno o alumna ganadora junta su equipo de trabajo, yo a veces que puedo sugerir, y empiezan a usar los gises y órale, en el piso, a empezar a trazar, ¿sí? Como un boceto, como un borrador, pero ya en la escala adecuada y que ya decidimos. Y después de eso, que ya está, vemos que por ahí hay algo que limpiar, corregir. Y órale, tal cual como lo coloreó el ganador o ganadora, es como lo vamos a representar. Entonces empezamos a traer todos los puntos, las tapitas de colores, y empezamos a colocarlas estratégicamente para que al final de un resultado de unas cuantas horas o de 2 días, que nos tardamos esta vez, se vea el resultado. Les compartimos después por ahí la imagen de cómo quedó
el tapete de nuestras celebraciones y festejos del Día de Muertos del 2022, en el ciclo escolar 2022-2023. Y pues empieza a colaborar no nada más un grupo, Alex, porque empieza a colaborar toda la escuela, a todos los alumnos. Tengo la fortuna de atender a primer grado, segundo grado y tercer grado de secundaria. Entonces empiezo a dejarles tapas a todos. Con el grupo en turno, empiezo a... Chicos, chicas, empiecen a dividir las tapas por colores por caja, las seleccionamos, las etiquetamos. Entonces ya sale todo el grupo que va a realizar el tapete con todas las cajas, las separamos y ahora empezar a poner. Es un trabajo muy colaborativo porque también los maestros y las maestras nos ayudan. ¿Cómo? Luego necesitamos un día o dos de que ese grupo está en cuerpo y alma metido a ese proyecto artístico. Entonces, pues sí, sabemos que los alumnos y las alumnas tienen otras materias en el día, pero empezamos a hablarlo días, semanas antes del proyecto, y el colegiado con una muy buena actitud, siempre apoyándonos en los proyectos, no nada más de artes, ¿no? Sino también de otras asignaturas. Y pues está ahí el resultado. Sí, es muy interesante porque si nosotros hacemos una analogía sobre las tapitas, los puntos y una pantalla, claro, pues llegamos a la conclusión de que las pantallas funcionan por píxeles, que no son más que puntos dentro de una pantalla, ¿no? Que prenden de diferentes colores. Entonces, si nosotros empezamos a hablar del punto, vamos a llegar a muchos lugares, ¿no? Porque yo puedo hablar desde las matemáticas, pero bueno, ya platicando sobre la génesis, vamos a tal vez encauzar un poquito. Tú te vas a la pandemia, ¿no? Entonces esto hace que salgas tal vez de tu zona de confort, ¿lo podríamos llamar de esa manera? Cierto, 100%. Porque bueno, nos pasó mucho, ¿no? A mí me pasó, tuve que empezar a grabarme, tuve que empezar a descubrir cosas como la distancia de la cámara hacia las personas, el audio, la iluminación, todo ese tipo de factores influyen, entonces eso puede dificultar o facilitar que una persona entienda lo que estás mostrando a través de un video, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a la realidad de los estudiantes y de las estudiantes, pues ellos, bueno, ya es el plural estudiantes, ¿no? Ya es inclusivo, pero bueno, mostramos una imagen, una pantalla, y lo que están viendo son una serie de puntitos, que juntos forman una imagen, ¿no? Son puntos de colores que les dan a ellos esta imagen, pero esa parte tú la refuerzas, ¿no? Desde las corrientes artísticas, sí. Toda esta parte, ¿qué nos puedes contar? Claro que sí. Entonces, pues ya se termina nuestro proyecto desde la disciplina de las artes visuales y me remonto un ciclo escolar atrás, cuando estábamos en la pandemia a distancia, y entonces yo les digo, ok, ya hicimos esta secuencia de didáctica con el punto, con las tapas, luego me permití también hacer un trabajo todavía con el punto Alex en las artes visuales, donde les digo, a ver, vayan a su cocina, vean por ahí, busquen un elemento que sea parecido a un punto y que sea un material orgánico. Entonces, por ahí empiezan a opinar, ¿no? ¿Tú qué opinarías? ¿Qué encuentras en la cocina que puede ser un elemento orgánico, Alex? La sal. Muy bien, la otro. rosa. Algo más grandecito que puedas manipular mejor, porque un granito de sal es muy difícil de manipular. Un crotón. Un crotón, excelente. Entonces les dije, chicos, ahora hay que hacer al maestro Eduardo Loarga Castillo haz tus bocetos del maestro Eduardo Loarga Castillo y después pásalo con elementos orgánicos. Entonces por ahí hubo trabajos que entregaron, ¿sabes cómo? Con frijoles, con lentejas, con sal, con arroz, con garbanzos, con habas, maíz, trigo, porque sigue siendo a la distancia un punto. Entonces, interesante, ¿no? Y me seguí por esa línea de las artes visuales. Te digo que me iba, no son, bueno, sí es una ocurrencia como tal, pero llega un momento que esa ocurrencia, les digo a los alumnos y a las alumnas, que se vuelve un proceso imaginativo y creativo a la vez, porque empieza tu mente a revolucionar. Entonces por ahí me fui conduciendo, pero dije, a ver,
Rodrigo, acuérdate que tus disciplinas son otras. Tú eres especialista en la danza y el teatro. Y hay alumnos y alumnas que les gusta también la danza, el teatro, la música, no nada más las artes visuales. Entonces dije, a ver, ya tenemos este elemento que me dio, ¿sí?, amplitud para trabajar secuencias didácticas de aprendizaje. Entonces dije, a ver, vámonos a la danza. Así lo decidí, ¿no? Obviamente mi decisión partió de una investigación, sí, de empaparme un poquito más con el elemento del punto. Entonces yo dije, como les dije al principio, el punto, una consecución de puntos, ¿qué representaría, Alex? Una consecución de puntos. Una línea. Una línea. Entonces dije, podemos trabajar el punto, podemos trabajar en la línea en la danza. Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos representar un punto en la danza? Un punto, como dije, es algo estático, no te mueves. Entonces, ¿se puede bailar sin desplazarse? Claro Sí, que sí. claro que sí. Exacto. Entonces, normalmente en la danza, un punto, ¿cómo lo podemos representar? Con una percusión. ¿Qué se hace cuando bailas? Percutes en el piso. Entonces, ¿cuál es el paso más o pisada de baile más común percutiendo en el piso? La marcha. Entonces, empecé la secuencia de aprendizaje con el mismo elemento del punto, pero ahora en la danza. Entonces, les empecé a enseñar marcha. ¿Y en el salón? En el salón. O al exterior del salón, porque podríamos sacarnos a marchar. Claro. ¿Qué crees? Más rica la experiencia de aprendizaje. Estoy en esa etapa donde estamos marchando en el salón y los voy a sacar del aula, sí, para marchar. Y entonces, ya están marchando, entonces por ahí trabajamos, como en la danza y en la música, por ciertos elementos básicos como el ritmo, la coordinación motriz, la coordinación grupal. Y después de que ya estábamos trabajando con el punto, la marcha, les dije, a ver chicos, ahora, ¿cómo podemos trabajar la línea en la danza? Entonces ahora sí, normalmente la línea es un desplazamiento de un punto a otro. Entonces, a ver chicos, desplácense de un punto a otro. Normalmente, un paso básico en la danza, que te desplazas de un lado a otro, alternadamente derecha-izquierda, se convierte en un tipo valseado o valseo. Entonces, de esa manera, los chicos están desplazándose de derecha a izquierda, adelante o atrás, valseando. Y lo mismo, ¿no? Igual que la marcha, les pongo una música, les pongo secuencias de tiempo, de ritmo, y empiezan a valsear, empiezan a marchar, y les digo, chicos, ustedes ya están bailando. Y es que además tomas este elemento abstracto, un punto es muy abstracto, sí, y lo llevas, lo trasladas al espacio, pero al espacio físico, al espacio en que los niños pueden experimentar con él. Porque si nos ponemos un poco filosóficos, bueno, no, más bien yéndonos por la literatura, ¿no? Hay un libro de Jorge Luis Borges que se llama El Alma y habla sobre un punto, ¿no? No sé si lo has leído. No, pero sí conozco el libro, no lo he tenido la fortuna de leerlo. Está bueno porque habla sobre un punto que contiene a todos los demás puntos, ¿no? Cierto. Si nos ponemos filosóficos, o no sé en qué corriente entre muy regresamos al origen, se dice que el Big Bang fue originado por un punto que era demasiado denso, era tanto su densidad que colapsa y que explota y entonces que se crea todo el universo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a la distancia de las estrellas, pues son puntos en el cielo, ¿no? Si yo tengo que hablar con mis alumnos de matemáticas del punto, porque el punto es muy útil, desde la escritura, el punto aparece encima de la i, punto y aparte, punto y seguido, dos puntos suspensivos, y son cosas distintas, y el punto, o una serie de puntos, nos pueden indicar cosas, ¿no? Nos transmiten información y nos pueden dar un mensaje. Claro. Hablando desde matemáticas, hace rato vi que tenemos aquí entre historias el álgebra de Baldor, yo casi no lo uso, pero pues aquí el señor Al-Khwarizmi en la portada, ¿no? Veo que muchas personas luego hacen la aclaración sobre Baldor, muchos piensan que Baldor es el que está en la portada, ¿no? Pero el señor es Al-Khwarizmi, el que sentó las bases del álgebra. Y álgebra en su idioma nativo, es árabe, es al-Jabbar, ¿no? Entonces, el señor Aurelio Baldor hizo un recopilado aquí de ejercicios muy interesantes, pero también tiene uno de geometría.
Y es ahí donde yo entro, ¿no? Matemáticas, porque estoy viendo con mis estudiantes geometría y me di cuenta de que si yo no abordo la geometría desde lo más elemental, desde este punto fundamental, vale la redundancia, entonces es un poco más complicado el proceso de aprendizaje, porque te pongo un ejemplo de tercero. Estoy viendo ecuaciones de segundo grado, pero quiero que los niños la grafiquen, porque de manera abstracta yo puedo resolver una ecuación de segundo grado con números, por medio de la fórmula general, factorización, son técnicas para descomponer una ecuación y encontrar el valor de x. Claro. Pero el valor de x es un número, y ese número en el plano cuando lo trazamos es un punto. Ese punto donde la línea curva corta, que se llama parábola, corta el eje de las x, es la solución del sistema. O sea que un estudiante o una estudiante, ya está inclusivo, puede saber la solución de una ecuación de segundo grado, incluso un sistema de ecuaciones 2x2, porque dos ecuaciones lineales, si tú las traes en el plano y chocan en un punto, ahí está la solución. Okay. Para formar un punto en el espacio, pensemos aquí imaginariamente en un plano cartesiano, el eje de las x, el eje de las y. Si tú quieres trazar un punto en el plano, necesitas dos números, que son las coordenadas. Correcto. Una en la parte de abajo y una en la parte de arriba, y donde ellas dos coinciden, ahí se forma un punto, ¿no? Los puntos pueden estar sobre los ejes también, pero una serie de puntos, con dos puntos yo puedo formar una línea al unirlos, ¿no? Puedo trazar una trayectoria, se forma una línea recta al unir dos puntos. Entonces, comienzo con esta parte del punto, ¿no? Un matemático que hizo un libro de geometría, Euclides. Él sentó las bases de la geometría. Sí, me acuerdo de eso en la prepa. Sí, Euclides tiene un libro muy famoso, no sé si aquí en México, pero en el mundo sí es conocido, Los Elementos. Euclides, son 13 libros, pero en el primer libro Euclides se encarga de darnos conceptos y algunos axiomas. Los axiomas son verdades que no cuestionan, no te molestan en cuestionar porque son absolutas, ¿no? Y a partir de ellas son pequeños bloques, pequeños puntos con los que se construyen las matemáticas. Ya en otro momento tal vez darle de los axiomas, ¿no? En algún video, pero el punto es que Euclides comienza Los Elementos, su libro, yo creo que es uno de los libros más importantes de la historia porque es la base de la geometría plana, y ya después comienza a desarrollar la geometría, después de superficie también, pues el espacio, ¿no? Pero en la primera página dice el punto, y la definición es: el punto es aquello que no tiene partes, y después define la línea, que dice que no tiene ancho, pero que es una sucesión de puntos, ¿no? Es aquello que no tiene anchura, y pues una línea puede ser infinita o puede ser un segmento de línea de un punto a otro punto, y así comienza a llevarnos de la mano, ¿no? Si tú pones un punto en el centro, y hay muchos puntos que equidistan de él, todos a la misma distancia se forma un círculo, y entonces podemos empezar a hacer pues construcciones, ¿no? Podemos desde un punto partir y empezar a hacer construcciones abstractas de geometría y de otras cuestiones, ¿no? Los niños me dicen cuando yo comienzo con este tema, digo, ¿dónde han encontrado el punto? ¿Qué creen ustedes que es un punto? No hablemos del punto. Me dicen, bueno, pues no sé que nos va a dar un punto. Bueno, ese es un punto. Que nos dé un punto por participar, ¿no? Un punto extra, ¿no? Claro. Sí, claro. Y también me dicen, el punto decimal, maestro. Y yo no lo había pensado, pero tienen razón. El punto decimal no es lo mismo trabajar con un número entero que con un número con punto decimal. Exacto. Entonces, el punto ya nos arroja que esto no es un entero, sino un número que tiene una parte entera o tienes una fracción, ¿no? Representada de manera decimal. Pero así lo voy con ellos. Y el asunto es que tienen que trazar una serie de puntos. En ocasiones una ecuación da una recta, una expresión algebraica de primer grado da una recta, se llaman ecuaciones lineales o expresiones de primer grado, y en las de segundo grado pues se forma una parábola, pero así, desde el puntito, desde que ellos sepan manejarse en el plano cartesiano, que en tu materia es el desplazamiento en el espacio, baile, me muevo del punto A al punto B, está muy interesante porque además del punto A al punto B se puede llegar, el camino más rápido es la línea recta, pero no es el único camino, porque correcto, podemos hacer un montón de actividades con dos puntos, y eso detona la creatividad de los niños, que en muchas de las ocasiones es más importante incluso que los contenidos de matemáticas, porque si ellos logran desarrollar la creatividad, que no es más que esta parte de la creación, ¿no? Aterrizándola, por ejemplo, surge una idea, y esa idea la empiezo a llevar a la práctica, al mundo real, quiero verla en funcionamiento, quiero verla, quiero tocarla, quiero esta idea,
quiero crear, ¿no? Y entonces, motivo por el cual estamos el día de hoy aquí, ¿no? Porque esta creatividad que tienes para llevar esas experiencias de aprendizaje de, los pongo a marchar, tal vez el niño en el futuro no recuerde los contenidos de arte, o tal vez si le preguntas qué es un punto, si le recuerdas en la clase del maestro Rodrigo, va a decir, sí, nos puso a marchar, nos puso a cantar, ¿qué clase era artes? Porque de eso se tratan las artes, ¿no? De una forma de sacar la energía, de expresarme, de moverme, de transformar mi entorno a través de, tal vez de mi punto de vista, no sé. Sí. ¿Qué opinas, Rodrigo? Refuerzo un poquito lo que acabas de decir, que dijiste algo como de consecución de puntos. Voy hacia que el chico o la chica empieza a marchar, a valsear, y entonces ya no se vuelve no nada más lineal, no tan monótono. Es decir, empieza a construir, le llamamos en la danza, un proceso coreográfico, que les digo, chicos, pues desplácense más, usen el escenario, no nada más la línea recta del lado izquierdo y derecho, adelante, atrás. No, empiecen a trabajar, ¿sí? Su parte creativa de hacia dónde más te puedes desplazar, ¿sí? Entonces les digo que nada más existen las líneas rectas, como tú dijiste, no, existen otras. Y entonces, como que a veces que les tarda un poquito en cacharle, pero ya usó el pintarrón y empezó a dibujarle la línea curva, ¿no? Un semicírculo, un círculo, ¿no? Una línea en zigzag, en fin, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues seguimos trabajando con un paso pisada de baile, el desplazamiento para seguir trabajando la línea, ¿no? Y empezamos a trabajar también las habilidades del espacio-tiempo en lo que es la danza, ¿no? El espacio-tiempo en las artes visuales pues se convierte en un lienzo pequeño o puede ser un lienzo grande también incluso, ¿no? Porque estamos hablando de quizá el tema del muralismo en México, ¿no? El lienzo es todo un muro en vez de que sea un lienzo en un caballete de 30 por 30. Pero además puedes hacer puntitos en el lienzo, ¿no? Ah, por supuesto. Ya sea en el lienzo de un bastidor de 30 por 30 de tela, o puede ser puntitos en el mural de una escuela, ¿no? De un edificio. Ahora que hablamos de mural, yo pensaba más bien en esta técnica de los puntitos, ¿no? Sí, pues te digo, o sea, imagínate que están hechos con... Sí, imagínate que esta pared sí, de puros puntitos. Claro, sí, sería un buen proyecto. Estaría interesante. Claro. Aquí, pero esta corriente, si mal no recuerdo, se llama puntillismo. Sí, ¿no? Sí. Hay una corriente artística, gráfica, que es el puntillismo, y estamos hablando de que del siglo XIX, 1800, a principios del siglo XX, 1900. Esta técnica surgida en Francia, y pues sí vemos a los primeros artistas donde ya no nada más se ve el famoso trazo lineal, ¿no? Ya sea mediana o larga o gruesa la línea, sino que a través de un elemento gráfico muy minúsculo que es el punto. Entonces empiezan a jugar los artistas con los colores y de pronto vemos una creación, ¿no? Vemos en ese lienzo una historia que nos cuenta ese artista, tú sabes, ¿no? Cualquier cosa que esté muchas veces pintada nos remota a algo, a alguien, a un suceso anecdótico de alguien, y nos expresa y nos comunica una pequeña historia. De eso se trata un poquito la parte de la pintura, ¿no? Entonces, pues sí, hemos manipulado muchas veces el punto en la clase, con primeros, segundos y terceros años de secundaria. Te digo que lo estamos conectando ya con la línea, y de ahí de la danza ya estoy entrando a la tercera disciplina artística, Alex, que es el teatro, ¿sí? Normalmente les lanzo como esas ideas, frases, oraciones, y les digo, chicos, ya vimos que en la danza podemos usar el punto y la línea, pero a ver, les digo, oigan, ¿y el punto y la línea en el teatro cómo se usa? ¿Cómo se representa? ¿Qué significa? Entonces empiezan también la lluvia de ideas en el salón de clases, ¿no? Y
les digo, a ver, un ejemplo. Tu mamá, ¿qué te dice cuando estás en tu cama? Acostado, echado y todo tu cuarto un poquito desordenado, sí, claro. desarreglado. ¿Qué te dice tu mamá? Entonces, lo que me dicen los chicos lo apunto en el pizarrón. Entonces pongo personaje, mamá, 2 puntos. Y su diálogo. Y su diálogo. ¿Y sabes cómo decimos en el teatro? Y su línea. Su línea. La línea. Sí. Entonces, ahí tenemos los dos conceptos en el teatro: el punto y la línea. El punto está antes del diálogo, antes de la línea. Y que la línea, pues todo lo que va a decir. No sé si sea un renglón, 2, 3, 4, lo que sea. Todo eso es las líneas que dice el personaje. Entonces ya como que les va, ¿no? Van cachando esta parte ahora del punto y la línea en el teatro. Hasta que encontramos un punto y ya llegamos a otro personaje con su línea. Exactamente, ¿no? De hecho, sí, claro, por supuesto. Entonces, ahí consecutivamente están todos los personajes, 2 puntos y la línea, es decir, el diálogo, lo que lo va a decir el personaje. Entonces, ya empezamos a trabajar con ciertas actividades de aprendizaje enfocadas en el teatro. Y lo mismo, Alex. Por ahí vemos que al desarrollar una marcha, un valseo, una técnica del puntillismo en el lienzo, unos diálogos, vemos que empiezan a desarrollar habilidades los chicos y las chicas, y es donde uno como maestro empieza a detectar talentos, habilidades y talentos. Entonces, conforme el chico o la chica va teniendo este desarrollo más fresco, ¿sí?, más idóneo, más perfecto al hacerlo, es donde detectamos talentos y quizá le empezamos a poner, pues, subirle el nivel, ¿no? Subirle el nivel de trabajo, porque él está dispuesta y tiene esa habilidad para subir el nivel de grado de dificultad, por así decirlo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y quizá con ellas empezamos a trabajar proyectos artísticos de mayor nivel, ¿no? Y son los que podemos también presentar a la comunidad educativa o muchas veces llevarlo también a los concursos, Alex. ¿Has concursado últimamente en algún...? Estamos por concursar. Por ahí hay una convocatoria de concurso de Huapango en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces justo yo ya estoy enseñando otro paso que es a partir del punto. Es el zapateado o zapateo, o hay personas que le conocen como el paso de 3 plantas. Entonces son 3 percusiones, 3 puntos en el piso, y la velocidad que uno le ponga, Alex, pues se convierte en el famoso zapateado. Entonces, después del zapateado, veo otro paso, una variante del zapateado que le llamamos en danza pespunteo. Ya no lo haces nada más con las puntas, pero con las plantas. Ahora lo haces con las puntas. Sí. Entonces se escucha un punteo más preciso, más calculado, más definido que la planta. Entonces les estoy enseñando el pespunteo ya, para que empiecen a hacer el zapateado más brincadito y se ve un poquito más elegante en la danza. Entonces ese pespunteo lo voy a usar para el huapango. Entonces por ahí ya estamos haciendo la actividad del pespunteo y voy a seleccionar a los chicos y a las chicas que les salga el pespunteo y los selecciono para empezar a hacer un trabajo coreográfico, ponerlos a bailar, y los que lo hagan mejor nos lo llevamos al concurso de Huapango que viene en junio. Pues en mi escuela no tenemos de momento representación, pero hay un par de niños justamente que van a bailar Huapango en unos 15 años. La quinceañera y el chambelán, bueno, los chambelanes van a bailar Huapango, perdón, unos chambelanes, una quinceañera van a bailar Huapango, y es muy interesante. Ellos podrían ser nuestra representación de la escuela. Para ese concurso, claro. Por supuesto, porque les gusta, entonces ni siquiera es necesario que los coerciones o que los facciones, ¿no? Claro. Te voy a ayudar, vamos a practicar ellos de manera libre y natural, porque es un gusto, porque
pues también es una perspectiva, es un punto de ver la vida, ¿no? Es la parte de los gustos musicales. A mi niño les gustan los corridos últimamente, están de moda, sí, claro. Por allá en el contexto, entonces, pues hay a quien le gusta la música más tradicional, ¿no? A mí me gusta el guapango, a mí me gusta, ¿qué otros géneros puede haber? Sones, en México esta parte de la música tradicional tiene que ver con los jarabes, con los sones, ajá. Entonces, por ahí, a partir de la diversidad cultural en México, tenemos diversidades musicales. Entonces, podemos encontrar sones de Jalisco, ¿sí? Sones en el área del sur, sones del otro lado, que es Veracruz, ¿no? Muy distintos, ¿sí? Muy distintos. Entonces, sí, por ahí nos vamos conduciendo y tocaste un punto principal o importante que es, entonces después del teatro me voy a ir a hacer la música, que es la cuarta y última disciplina, no menos importante para mí, pero sí de ese orden la he llevado, la música. Entonces me voy a ir con el punto y la línea en la música. Pero es que el punto y la línea existen en la música de manera gráfica, porque si tú revisas una partitura, un pentagrama, ahí una nota se hace con un círculo que se colorea, pero al final tú le puedes agregar un punto que indica que su duración se va a prolongar, o puedes ligar, y la línea, como en este caso, genera una extensión del sonido, ¿no? Sí, dos líneas paralelas con antecedentes de dos puntos significa que de aquí a aquí hay un compás de tiempo. Sí, claro. Y que se puede incluso con estas dos líneas repetir lo que acaba de suceder, ¿no? Y entonces tú llevas el punto más allá, porque además tratas de hacer esto transversal, que no se quede en arte, sino que lo estás llevando a la tecnología. Por ejemplo, en gastronomía me decías que sí, con la maestra estás reforzando esta parte, y yo creo que le podemos dar refuerzos por todos lados, pero claro. Sí procuramos trabajar, te digo, colegiadamente, y por ahí tenemos cerca un proyecto en la institución, pero como aquí en la escuela también se ofrece la tecnología de hotelería y turismo, está la maestra que en ciertos periodos sí trabaja la parte de la cocina, ¿no? Entonces yo me acuerdo también desde chiquito que mi mamá me decía, esto está en su punto. Dije, pues claro, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere uno cuando está en su punto? Que está perfectamente en el estado para ser comido, ¿no? Ideal, para degustarlo. Pero también me acuerdo, Alex, que a mi mamá le encantaba la repostería y decía, esto está a punto de turrón. Entonces, ¿qué es el punto de turrón? Pues famoso, las claras de huevo, que las bates, y llega un momento en que se empieza a crecer, a esponjar, y están las claras perfectas, que tú casi volteas el bol y no se caen las claras de huevo, queda todo ahí, está a punto de turrón. Entonces me acordé de eso y le digo a la maestra de turismo, oye maestra, refuérzales con la actividad que tú tengas por ahí, ojalá y tengas algo a punto de turrón, en su punto, que todo esté en su punto cuando te hagan su platillo los alumnos, y de esta manera refuercen este elemento, ¿no? Este tema, este concepto, que es muy amplio y que pega por muchas partes. Sí, por supuesto. Ahora que lo estamos platicando, yo recuerdo que el fin de semana tuve un incidente con mi carro y la banda de distribución pues se deshizo, ¿no? Casi. Entonces tuve que hacer unos reemplazos de refacciones. Afortunadamente en la familia mi hermano se dedica a eso, es mecánico, entonces pues de tanto ver uno se empapa tantito, ¿no? Entonces, claro. Sincronizar un motor también se puede decir ponerlo a punto. Pues sí. Porque si tú lo pones un poquito después, un poquito antes, eso puede generar daños en el motor, que comience a ser un funcionamiento anormal completamente, y que el carro, no parece que brinque, que golpetee. Entonces, cuando tú haces, bueno, en este caso que yo estuve con mi hermano haciendo el trabajo, el pistón, literalmente hay un cilindro dentro del motor y el pistón hace un movimiento hacia arriba y abajo. Correcto. Cuando el pistón llega a un punto en el que está hasta arriba, entonces yo para hacer la sincronización del motor con mi hermano
ponemos un desarmador así, por arriba, y entonces cuando tú le das una vuelta al cigüeñal, el pistón baja, tú ves como baja el desarmador, pero luego subes, hay un punto muerto superior, en el que dices, ahí es ese punto, y los engranes también, aquí están los puntos donde inmovilízalo para hacer los cambios, hacer los repuestos y listo, ¿no? Entonces, pues me acabo de aventar una cosa, y se llama punto muerto superior, el punto donde el pistón llega al punto de inflexión, también se llama la parábola, donde llega hasta más arriba y de ahí comienza de nuevo a bajar, ¿no? Entonces tenemos un punto muerto inferior. Entonces, el punto está presente por todas partes, ¿no? Aquí, claro, la imagen, los píxeles que van a ver en el video de YouTube, son puros puntos de colores. Entonces, nosotros podemos irnos con el punto a charlar horas y horas. Sí, exacto. Yo me he maravillado porque al final de cuentas digo, a partir de algo que me imaginé, algo que pensé y ideé para las estudiantes y estudiantes, de pronto digo, caray, todavía tengo tema para más. Ya vamos en el segundo trimestre a entrar al tercero y todavía nos falta mucho por hablar del punto, hacer por el punto más cosas y la línea, obviamente, ¿no? Entonces, sí, uno se maravilla de que tenemos para 2-3 ciclos. La cara, ¿no? Los puntos, la barba son puntos, son los poros, la gente que luego le gusta ver los granos ahí extendidos, son puntos negros. Se llama puntos negros. El famoso punto negro, claro. Estás de morboso viendo el punto negro. Y ya perdiste media hora de tu vida viendo ahí los puntos negros salir. Pero sí existe, es cierto, el claro, negro. Y bueno, total que pues ya para irnos perfilando y no robarte más de tu valioso tiempo, Rodrigo. No, yo estoy encantado también de esta charla. Yo me llevo mucho, justo hablaba hoy en la mañana con mis alumnos, ¿no? Sobre el punto, y uno de ellos sacó a colación el telégrafo. Que tú y yo ya lo habíamos platicado previamente, pero inesperadamente, ahí en la clase de forma intempestiva, un niño me dice, maestro, el punto podría ser como el telégrafo, y le digo, sí. Afortunadamente ya estaba preparado porque ya había platicado, claro. Y saqué la de Rodrigo y le digo, ¿sabes que la línea es el espacio? Eso me lo dijo Rodrigo. Creo, pero exactamente, el telégrafo antes del teléfono, por medio de puntos, de pulsos eléctricos, con pequeños toques. Así es. Que generan esto, se puede mandar un mensaje, te puedes comunicar con puros puntitos, puedes crear un mensaje que otra persona puede leer. Pero si tú no sabes leer los puntos, pues entonces no, claro. No les la famosa clave Morse. Sí. La famosa clave Morse del telégrafo. Y claro, ¿no? Vimos que, sabemos por la historia, que muchos sucesos anecdóticos de la guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se comunicaban por el telégrafo. Y para traducir esos mensajes tienes que saber de puntos. Exactamente, tienes que saber de puntos y líneas. Claro. Muy bien. Pero ya para irme perfilando hacia la salida de esta entrevista, quiero hablar un poquito sobre esto de la zona de confort, porque los maestros en ocasiones caemos en la zona de confort. Muchas veces. Y estar en la zona de confort es no moverte de ese punto. La mejora continua, aplicado tal vez a términos de empresas, porque nosotros trabajamos en otro ramo, sería, si yo ya estoy en este punto, me voy a ir del punto A al punto B, que tiene que ser mejor que el punto A. Esto tiene que ver con el movimiento. Si yo no me muevo, me estanco. Si yo no me muevo, pierdo vigencia. Si me estoy moviendo, me estoy transformando, me estoy convirtiendo, estoy creciendo, estoy saliendo de mi zona de confort. Ya una vez que tú saliste de la zona de confort, una vez llegas a una nueva, y entonces ya estás en la nueva zona de confort, pues vámonos a otra más grande, ¿no? Sí. Y entonces esto pues va haciendo que nosotros entremos en una especie de movimiento en el que ya no estamos conformes con nuestra práctica anterior, ¿no? Yo digo, bueno, ya hice esto, ahora quiero que mis alumnos vivan también esto y que en esa experiencia de aprendizaje pues puedan desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que uno de los motivos principales es que tú ejerces esta cuestión divina de la creación, ¿no? Para empezar a generar actividades, pero todo nace en un pequeño punto aquí en tu cabeza, ¿no? Entonces... Cierto, Alex, cierto. Está genial. Yo el otro día les platicaba a mis alumnos, yo uso mucho tu dinámica del 1, 2, 3, es semana es un juego para movimiento. Bueno, para los que conozcan esa dinámica, lo han tenido conmigo, el maestro Rodrigo fue el que hizo esa dinámica. Pero ¿de dónde salió esa dinámica? Pues fíjate, yo tuve la fortuna de estar en un movimiento juvenil que se llaman Scouts, el escultismo, ¿sí? El escultismo es una metodología educativa hoy en día, pero se basa en
en un sistema militar. Estamos hablando que el escultismo existe desde 1907. Entonces, en los scouts, porque luego nos echan mucho carro, broma, carrilla, hoy no sé, hoy en día no sé, pero en mi época los scouts cantábamos mucho, muchísimo. Entonces me acuerdo que ahí una mujer scouter, una dirigente, me acuerdo que me enseñó esa. Y en otro momento, otra persona ya en el lado del teatro, que en una de las tantas capacitaciones que llegué a tener de teatro, me acuerdo que alguien nos cantó, este es un juego, solo paramos, listos, nada más nos lo cantó, y yo las fusioné, este ritmo, con el canto de esa canción. Dije, sí queda, se la voy a enseñar a los alumnos. ¿Por qué? Porque bueno, en lo que es la danza y el teatro trabajamos mucho, también la música, trabajamos mucho lo que es la parte psicomotora, ese proceso cognitivo que es llevarlo y realizarlo con mi cuerpo. Entonces, esta parte de la coordinación motriz es básico en la danza, en el teatro y en la música. Entonces, pues a partir de ahí, Alex, me acuerdo que me gustó, como decimos, ¿no? A ver, vamos a ver si chicle y pega en el aula, ¿no? Y sí, hay algunos que terminan muy emocionados y gustosos cantando. No dan ni una, pero están cantando, ¿no? Está bien. Y hay otros que sí, que trabajan muy bien la parte psicomotora. Entonces, claro que coordinan muy bien la voz con el cuerpo. Pero fue así, Alex, a partir de ahí. ¿Y la digitación? Porque cierto. en la guitarra, ni por aquí me pasaba que al hacer este ejercicio podía hacer la simulación de una guitarra sin tenerla físicamente. Entonces, ¿o qué otro, Alex? Los trastes de la guitarra están separados por líneas, pero entre esas líneas a veces hay puntos que son referencias para poder ubicar los acordes, ¿no? Claro. Mayores, menores, etcétera. ¿Pero qué otro instrumento musical? La flauta tiene puntos, o sea, nos podemos ir sí. lejos con un punto. Y vamos para allá, en la clase voy para allá, no hacia los instrumentos musicales. Pues sí, ese fue mi punto de inflexión, Alex, te digo. Por ahí, desgraciadamente sí, fue para la humanidad una época muy difícil, lo que fue la pandemia, 2020, pero fue mi punto de inflexión, ¿no? Porque sí me di un poquito a la tarea primero del proceso reflexivo, de a dónde voy, a dónde vamos, y a partir de ahí, como dices, la curva, ¿no? Sí bajó un poquito, pero empezó a subir, a ascender, y estoy en una etapa donde la estoy disfrutando mucho, Alex. Obviamente sabemos que hay días complicados como todos en la vida, que a veces uno quiere ahorcar a los estudiantes, pero sin duda que hay procesos educativos de aprendizaje muy divertidos, muy sanos, muy creativos en el aula con las y los estudiantes. Y entonces, pues, hay veces que yo les doy los temas, los conceptos, las actividades, y ellos regresan un proyecto brillante, robusto, precioso, ¿no? También es gracias a la habilidad y talento creativo de los estudiantes. Pero nuestro trabajo es desarrollar ese proceso creativo, ¿no? Que ellos son creativos. Yo les digo, las matemáticas, contrario a la visión de muchas personas, también es una visión antigua. Decían que las matemáticas son muy cuadradas, son muy cerradas, pero contrario a lo que las personas piensan, las matemáticas buscan el desarrollo de la creatividad. Si un niño no sabe una fórmula, lo que sea, bueno, tenemos el conocimiento a la mano como nunca antes en el celular. En el celular puede investigar lo que él quiera. Sin embargo, si yo le pongo a sacar el perímetro de un círculo y él no tiene la fórmula, no tiene el celular, pero tiene un listón a la mano, un hilo, puede medir el perímetro y después desdoblar esa línea, ¿no? Esa decisión de puntos la ponemos en una regla y podemos ver cuánto mide el perímetro sin necesidad de llegar a un proceso abstracto de fórmulas o esta. Es importante, yo no digo que no sea importante, pero es más importante la creatividad. Ya que tú reciclas, yo también ahora estoy en un proyecto de reciclaje. Nuestra intención es comprar equipos electrónicos para nuestro taller de robótica. Entonces tenemos, ahora lo veo, mi
quiero llegar al punto Eso. en el que tenga 5 equipos para mis estudiantes, para que puedan desarrollar sus prácticas, pero eso no llega solo, ¿no? Yo también ya llegué a mi proceso reflexivo, ya hemos visto alternativas, pero lo mejor es movernos, ponernos en movimiento. Sí. ¿Qué voy a hacer? Vamos a recuperar materiales, así como tú lo haces con las tapas. Y es un proceso difícil porque pues, para juntar dinero para 5 tablas, imagínate cuántos plásticos y latas vamos a recoger, pero no importa. Pero no importa, vale la Vamos a pena. llegar algún día Vas a llegar a ese punto. Claro que sí. sí. Por supuesto, a esa meta, sí, por supuesto. Decimos que por la parte creativa es muy importante, pero la parte disciplinaria para llegar a ese punto sí cuesta, pero vale la pena el esfuerzo. No, y bueno, no sé si tú quieres comentar algo más. Yo, para cerrar, ahorita estábamos comentando sobre, por ejemplo, formación cívica y ¿qué puede decir del punto? Pues hablar de puntos de vista, ¿no? A veces no estamos de acuerdo con alguien, pero le podemos decir de manera muy respetuosa. No comparto tu punto de vista, pero lo respeto, ¿no? Claro, Entonces, escuché tu punto de vista, yo opino esto, ¿no? Claro. entiendo tu punto, pero no lo comparto. Claro, sí, por supuesto. Yo por lo regular, cuando hacemos hay una secuencia de trabajo y alternadamente a los chicos y a las chicas les digo, a ver, podemos realizar esta otra cosa, esta otra actividad alternadamente, ¿sí? Quien quiera, puntos académicos o premios académicos, ¿no? Que es medio punto, un punto completo. Sí, claro. Entonces, por ahí hay gente que sí le gusta, que sí puede, que sí quiere y pues va, ¿no? Entonces, al final le digo, a ver, está la lista de cotejo con todo lo que realizamos durante el trimestre y al final, y tienes 3 puntos extra, ¿no? Hombre, pues se emociona aquí él o ella, ¿no? Estamos contradiciendo al buen Euclides, porque él decía, el punto es lo que no tiene partes, si decimos medio punto ya lo fraccionamos. Ya lo fraccionamos. Entendemos, ¿no? Que no es literal el entero, y Claro. hacemos una analogía entre el punto y el 1. Cierto. Entonces, pasamos a binar y podemos pasar toda la tarde platicando acerca de los puntos. Pero, Cierto. pues, Rodrigo, yo te agradezco mucho por tu tiempo, me llevo muchos aprendizajes, es Igual, un placer Alex. trabajar contigo, aprender y poner en práctica, y pues no sé si quieres agregar algo más antes de que nos despidamos de... No, pues muchas gracias, yo estoy muy encantado por la plática y pues ojalá que empiecen a ver más cosas de nosotros, les vamos a ir mostrando poco a poco los proyectos para que se vayan empapando, teniendo ideas y pues generando, ¿no? Como decimos, a final de cuentas generar actividades, conocimiento, proyectos que como decía Alex, lo más importante es que todo esto va generado para los estudiantes. Rodrigo, muchas gracias. Ya en otra ocasión nos regalas más tiempo para hablar de la teoría del color, algo ya vamos a darle forma a tu proyecto de las llaves, ¿no? El proyecto de las llaves es buenísimo. No, ese está buenísimo. Aquí el maestro va a hacer con llaves, trae sus estudiantes, las vamos a fundir Sí, fundir. y van a formar un busto. Eso. No, eso lo dejamos para otro día. Exacto, con gusto. Rodrigo, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.